Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy entonces vamos a comenzar a ver el capítulo 22 del libro de Números y vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel sigue caminando en la voluntad de Dios, pero muchas veces cuando tú caminas en la voluntad de Dios, hay cosas que suceden o personas que notan que estás caminando dentro de la voluntad de Dios y eso no les agrada o eso les daña y por lo tanto van a buscar oponerse. Y hoy vamos a hablar de una historia de opresión, de oposición, mejor dicho, de una historia de oposición. También vamos a hablar de una persona que dice conocer a Dios, es más, que tiene dones que Dios le ha dado, pero que no los ocupa para bien, sino que busca que Dios resuelva los deseos de su corazón en lugar de él buscar agradar a Dios. Y vamos a tener también enlazada la historia de un pueblo que está descansando en Dios, ¿no? Que está bien porque encontró a su Dios, encontró salvación y está gozando de paz en medio de un momento difícil. Entonces, recordamos el libro de Números, como hemos dicho en repetidas ocasiones, en hebreo no se llama Números, se llama en el desierto, ¿no? Y es parte de la historia del pueblo de Israel con Dios en el desierto, en los momentos difíciles. Lo mismo pasa con nosotros. En medio de nuestros momentos difíciles podemos encontrar nuestra historia con Dios y podemos encontrar la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces, capítulo 22, versículo 1, comienza diciendo, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y esta parte me encanta porque vemos que ya están enfrente de Jericó. Y cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos que una de las primeras ciudades que conquistan y que se veía imposible conquistar es la ciudad de Jericó, ¿no? Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Entonces, Dios ya los está llevando a este momento de conquista porque el pueblo de Israel ha obedecido y ya les está dando victorias. Por lo tanto, vamos a ver en el versículo 2 qué es lo que está pasando con los pueblos de ese lugar, con las personas de ese lugar. Dice, verso 2, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces, vemos en estos versículos del 2 al 4 cómo es que Balac está observando lo que Dios ha hecho a través del pueblo de Israel a los amorreos, ¿no? A Og, al rey de Basán, a Seón. Y entonces vemos cómo es que en este momento ya los moabitas están teniendo, dice el verso 3, gran temor a causa del pueblo de Israel y lo que Dios ha hecho con ellos. Y esto nos lleva a pensar que los pueblos cercanos están viendo lo que Dios hace, están teniendo temor, no les está gustando y entonces se organizan para buscar atacarlos, para buscar hacerles daño. Lo mismo puede llegar a pasar en nuestras vidas, ¿no? Que la gente voltee y vea lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Y hay personas a las cuales les puede dar temor, ¿no? ¿Por qué le está yendo bien? ¿Por qué está sirviéndole a Dios? ¿No? ¿Y por qué dejó de ser como yo? ¿No? Cuando empiezas a caminar en Cristo y empiezas a cambiar tu forma de ser, de repente la gente empieza a decir, bueno, es que, ¿por qué ya no hace lo mismo que hacía, no? ¿Por qué ya no convive con nosotros de la misma forma en que nosotros somos? Y muchas veces, tal vez tú no les estás haciendo daño. De hecho, es bien interesante que Dios en el Éxodo les había dicho que no pasarían por Moab, ¿no? Entonces Dios no tenía intención de que atacaran a Moab,
pero los moabitas están teniendo miedo, nos van a atacar, nos van a derrotar. Al menos en este momento Dios no iba a hacerlo, no iba a guiar al pueblo de Israel a eso. Y los moabitas están pensando, nos van a atacar, nos van a derrotar, nos van a destruir. Y muchas veces eso pasa, la gente piensa, no, está en contra de mí porque ha cambiado su forma de ser, su forma de vida. Y nosotros no estamos en contra de las personas, pero hay veces que las personas van a buscar hacer cosas contrarias o en nuestra contra. Y por eso es que Balac le dice a Moab y a los ancianos de Madián, y esta parte es bien interesante, cuando dice ancianos de Madián, se refiere a los principales de la región de Madián. Esto quiere decir diferentes reyes, ¿no? Entonces se juntan varios en un consejo y fíjense cómo es la situación, ¿no? Se juntan diferentes personas que en otro tiempo pueden ser enemigos, pero se juntan todos en contra del pueblo de Israel y empiezan a armar un consejo. Y este consejo es, fíjense cómo es que este pueblo o esta gente lamerá todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y está siendo bastante gráfico aquí Balak, ¿no? Está hablando de, se van a llevar todo lo verde. Y tal vez ustedes han visto alguna vez pastar a una vaca o a un borrego, ¿no? Pero en especial las vacas, los bueyes, estiran su lengua, no sé si lo han visto en el campo, ¿no? Estiran la lengua, lo lamen, pero sus lenguas tienen como piquitos y el chiste es que lo van arrancando, ¿no? Y lo van comiendo y van quitando todo lo verde del campo. Y de esa forma es como Balac está viendo al pueblo de Israel. Van a llegar y se van a llevar todo el fruto, todo lo bueno. Y entonces Balac va a ser una estrategia. Y fíjense en esta estrategia que va a ser bien interesante con lo que vamos a caminar todo este capítulo, todo este tiempo en la predicación. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Vamos a detenernos aquí. Entra en escena este nuevo personaje que se llama Balaam y vamos a ver que Balaam, según el versículo 5, está en Petor. Petor es una región de Mesopotamia, del mismo lugar en donde Dios toma a Abraham, eh, es Balaam, ¿no? De la misma región. Entonces, esto nos lleva a ver que es conocido este hombre. ¿Por qué? Según lo que vemos en el versículo 6, este hombre es conocido porque si él bendice, las personas son bendecidas, ¿no? Si él pide bendición, las personas son bendecidas. Si él habla mal de las personas son maldecidas. Entonces, tiene una relación de conocimiento, de profecía, que todos los pueblos conocen. Y al parecer, los pueblos de esa región, los moabitas y los de esa región, saben que él se encuentra en esta región de Beor, que es bien interesante porque Beor es una región en donde adoran muchos dioses. Entonces, le está diciendo, bueno, sabemos que tienes una relación con un Dios poderoso, eh, bendice o maldice y tú puedes ayudarme, ¿no? Entonces, en el verso 7 dice, fueron los ancianos de Moab, los de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Le llevan regalos, le llevan ganancias, le llevan esta recompensa en favor de que les profetice, de que haga adivinación.
Y eso era muy común en los pueblos de esa región, ¿no? Vamos con el profeta, vamos con el vidente, que nos dé una visión, que hable bien de nosotros y nosotros le damos. Pero vamos a ver qué dice Balaam, verso 8, para ver con quién estamos tratando, con qué Dios trata a Balaam. Verso 8 dice, él les dijo, descansen o reposen aquí esta noche y yo les daré respuestas según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vemos aquí la relación de Balaam con el Dios con el cual ellos saben que se cumple lo que dice es con Yahweh o con Jehová, ¿no? Y entonces vemos que es una relación con el Dios vivo, con el Dios real, con el Dios eterno. No se trata de cualquier otro Dios de la región de Mesopotamia, se trata de un Dios que en el libro del Génesis nos ha comprobado que no importa en dónde estemos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, no hay cosa alta, no hay cosa ancha, no hay cosa profunda que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en el Génesis lo comprueba Abraham, ¿no? No importa la región en donde se encuentre, Dios está con él y puede ver él la presencia de Dios en su vida. Entonces vemos que ellos, que Balaam está tratando con el mismo Dios que está tratando el pueblo de Israel, ¿no? Y le conoce, o al menos parece que le conoce, tiene una relación con él. Dios le ha dado el regalo de profetizar. Y debemos recordar, la profecía dentro de la Biblia no se trata de repente de empezar a decir, yo profetizo en tu vida y hablar a futuro. La profecía en la Biblia sí va a traer cosas que van a suceder, pero la profecía en sí es un anuncio de denuncia, ¿no? Se denuncia el mal, se denuncian las cosas que están mal, porque es un mensaje de parte de Dios. Entonces el profeta de parte de Dios viene y denuncia, esto está mal en tu vida, pero también es un anuncio del bien por venir. Pero si tú te arrepientes, si tú obedeces, esto va a ser Dios contigo. Por lo tanto, este regalo lo tenía Balaam. Dios le había dado ese regalo en medio de una tierra llena de adoración a otros dioses y todo el mundo lo conocía. Y entonces van y conforme a las ideas de la época, quieren comprar la profecía de Balaam, ¿no? Balac dice, ah, pues mira, llévale dinero, llévale regalos, dádivas de adivinación para que él hable. Y vemos que Balaam no se maneja muy distinto a las personas de su época, porque Balaam lo que va a hacer es decirles, descansen, quédense aquí conmigo esta noche, yo voy y oraré a Dios y vamos a ver qué es lo que me dice. Verso 9, vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Pregunta para nosotros. ¿Tú crees que Dios no sabía qué varones eran? Obviamente sí, sabía los deseos de su corazón, pero quería que Balaam también lo dijera, ¿no? Entonces, verso 10. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear con él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, vuélvanse a su tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Vamos a detenernos ahí. Esta parte nos interesa porque vemos, Balaam tiene una relación con Dios, tiene dones de parte de Dios, sabe las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan. ¿Y qué es lo que está haciendo Balaam? Está siendo tentado. Y creo que eso a cada uno de nosotros nos puede llegar a suceder. Tener una relación con Dios o que la gente vea que tenemos una relación con Dios. Y es más, cuando tienen problemas se acercan a nosotros y nos dicen, oye, puedes hablar con Dios, puedes orar por mí, puedes bendecir mi vida. Y muchas veces tú y yo estamos en esa encrucijada entre ser esos siervos de Dios que hablan la palabra de Dios y decir, mira, estás haciendo las cosas mal.
y mientras estés haciendo las cosas mal no te va a ir bien, o el de quedar bien con la gente. Y eso es lo que está pasando con Balaam. Balaam quedó bien con Dios, quedó bien con la gente y aparte pues me hago de un dinero, ¿no? Me van a pagar. Y entonces Balaam dice, bueno, déjame voy y oro con Dios. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿alguna vez han estado en esa encrucijada de ser tentados en hacer algo que saben que no está bien, pero que de todas formas le dicen a la gente, bueno, déjame orar, o tú mismo, no le dices a nadie más, simplemente viene una oferta de trabajo, una oferta de negocios, algo que puedes hacerte de algún bien, pero que sabes que no es correcto, y de todas formas dices, pues voy a orar a Dios, tal vez es de Dios lo que está cayéndome ahorita, ese dinero extra que yo sé que no debo de ganármelo así, eh, tal vez Dios quiera bendecirlo y sea la forma en que Dios me esté bendiciendo, ¿no? Eso es lo que está haciendo Balaam. Y muchas veces eso es lo que hacen nuestros corazones. Y el corazón de Balaam va a mostrar de qué lado está inclinado. Porque Balaam ora y vemos que Dios le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Cuando tú y yo leemos esto, vemos una instrucción bien clara de Dios. No vayas ni maldigas al pueblo, ¿no? Dios ya está, no lo vas a hacer, no puedes. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado instrucciones tan claras de cosas que no debemos de hacer y las seguimos haciendo, ¿no? Y en esta parte, Balaam entonces se levanta por la mañana, se levanta temprano y va con los enviados de Balac y les dice, miren, regrésense a su tierra. Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Y si lo lees, lo puedes leer hasta con cierto sentimiento de tristeza, ¿no? Es que Dios no me deja, mi papá no me va a dejar, ¿no? Como un niño cuando pide permiso a sus papás y regresa con sus primos o sus amigos y le dice, no, mi papá no me dio permiso, ¿no? O sea, sí quiero, pero mi papá no me dio permiso. Y vemos el corazón de Balaam hacia dónde está inclinado, hacia Dios o hacia el quedar bien y el estar bien y el ser rico. Y muchas veces tú y yo vamos a ser tentados a eso, ¿no? A quedar bien con la gente, a, mira, Dios no quiere, porque si no yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. Y entonces da este mensaje, los enviados regresan a Balac y Balac va a entender que no es que no pueda, es que no quiere. Y entonces Balak entiende, tal vez necesita más alicientes. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Llega la tentación y decimos, no, Dios no me deja. Dios no me deja, no me deja hacer esas cosas. Dios no me deja mentir. Dios no me deja engañar. Dios no me deja robar. Sí quisiera, pero no me deja. Y entonces viene una tentación aún mayor. Versículo 15. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables con los otros, que los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Bueno, pues ahora, maldíceme este pueblo. ¿No? Y vemos entonces la tentación mayor. Imagínate, ya van mejores príncipes, o sea, gente más rica que le va a brindar más honor, con más regalos, y le dice, sin duda te honraré mucho, ¿no? Y aquí, sin duda te honraré mucho, suena muy bien. No sé si les ha pasado en algún momento que hacer algo saben que los puede dejar muy bien parado ante la vista de otras personas, ¿no? Si lo hago, la gente va a decir que soy muy bueno, ¿no? Mira, soy Robin Hood, estoy robando a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Pero vemos aquí que Balaam está siendo tentado a cambio de maldecir lo que Dios dijo, no maldigas este pueblo porque bendito es. ¿No? Entonces es ir en contra de la voluntad de Dios para la vida de Balaam. Y muchas veces tú y yo somos tentados con ir en contra de lo que Dios ha pedido en nuestras vidas. Tú y yo somos esas personas que han recibido de gracia
¿Qué ha hecho Balaam para recibir el don del profetismo? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para recibir el don de Dios? Nada. La salvación, nada. Pura gracia ha sido derramada en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Balaam está siendo tentado, pero vamos a ver qué contesta. Verso 18. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Les ruego por tanto ahora que descansen aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Es bien necio, ¿no? ¿Qué le dijo Dios la primera vez? No lo hagas, no vayas con ellos. Y a veces tú y yo somos así. Viene un negocio, viene una tentación, viene algo y tú y yo estamos, no, sí, lo voy a hacer, vamos con Dios, leemos la palabra, oramos, Dios nos dice que no, regresamos y no, pues no. Y pensamos que si lo volvemos a hacer y si somos insistentes, Dios va a cambiar de decisión, simplemente porque yo quiero hacerlo. Balaam entonces les pide que se queden y en el verso 20 dice que vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo cuando lo consultó? No vayas ni maldigas al pueblo. Ahora, ¿por qué tenía que ir otra vez? La realidad es que no tenía que ir otra vez, pero él fue porque fue necio. Y esto nos enseña parte de nuestros corazones también. A veces somos bien necios. Sabemos lo que Dios ha pedido, lo que Dios nos ha mandado. Sabemos cómo es que tenemos que caminar, pero seguimos diciéndole a Dios, es que sí lo quiero hacer. Y intentamos blanquear nuestras intenciones orando. No es que ya oré para comprar esto, ya oré y mira, al parecer hasta me cayó dinero extra. Eso quiere decir que Dios sí quiere, cuando sabemos que Dios no quiere, ¿no? Y entonces a veces así estamos buscando, como dirían por ahí, dorarle la píldora a Dios. Y, y entonces Dios le dice a Balaam, está bien, pues si vinieron, vete, vas a hacer lo que yo te diga. Verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalarbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Entonces vemos a un Balaam bien emocionado. Dios me permitió hacer las cosas mal. Y la respuesta a esto, o lo real a esto, es que Dios no le había permitido. Dios le deja, Dios lo entrega a la perversidad de su corazón, a que haga su voluntad. Pero cuando Balaam hace su voluntad, Dios se enoja contra él. Verso 22 dice que el asna vio el ángel del Señor, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel del Señor, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotar. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a izquierda ni a derecha. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Dios abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, ¿no? Tal vez ya cuando vemos esta historia del asna ya sabes de qué historia estamos hablando, pero en esta parte vemos que Balaam
Tomas 2 siervos, toma su burro, su asno, su asna, y empieza con este camino hacia la perdición o hacia hacer las cosas mal. Y me llaman la atención varias cosas de esto. Lo primero es, eh, el asno, el burro, es un animal, ¿no? No tiene la gracia que Dios le ha dado a Balaam, no tiene la relación que Dios le ha dado a Balaam, pero fíjate que Balaam ha sido cegado por los deseos de su corazón, ha sido cegado por lo que le ha dicho Balac. ¿Qué es lo que le ha dicho Balac? Te voy a honrar. ¿No te suena a algo que le pasó a Jesús en su estadía en este mundo? Cuando de repente en medio del desierto se le aparece el diablo y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, ¿no? Entonces vemos que la honra es parte de la tentación del diablo a cada uno de nosotros. Y no es algo que nosotros no pasemos. Muchas veces el quedar bien con la gente nos lleva a decir, híjole, pues tal vez puedo negociar con Dios. Y es lo que está haciendo Balaam. Intenta negociar con Dios. Pero aquí vemos que hay sirvientes y hay un sirviente en específico que ama a Balaam. Y es bien interesante porque no tiene el mismo conocimiento, no tiene la misma sabiduría, no tiene el mismo don, es un animal, pero está viendo que Balaam está haciendo las cosas mal, está tomando un mal camino. Y entonces el asna, verso 23, ve que está el ángel con la espada desnuda en su mano y se aparta del camino de Balaam, ¿no? Y muchas veces ahí también tú y yo podemos parecernos a uno de estos dos personajes. Te puedes parecer a Balaam o te puedes parecer al asna. Puedes ser alguien que ha sido llamado para servir a Dios, para bendecirlo y para anunciar la mano y la obra de Dios, que no lo estás haciendo, o puedes ser alguien que estás caminando junto a esta persona, le estás sirviendo y a pesar de que no eres tan sabio, de que no tienes tantos dones, estás viendo que las cosas se están haciendo mal y por amor estás cambiando de rumbo, estás intentando salvar. La burra eso es lo que está intentando hacer, salvar a su amo. Y tú y yo podemos ser esos. Y fíjate cuál es la ganancia de la burra. Balaam, ¿qué es lo que hace con la burra cuando se desvía por el campo? La azota para hacerla volver al camino. Y probablemente tú sabes que alguien en tu familia, que alguien en tu colonia, que alguien que tú conoces necesita escuchar este mensaje, necesita escuchar el mensaje de gracia, de salvación, de amor de Dios y que Dios lo puede utilizar y que tú has dicho cuántos dones, cuántos talentos, cuánta bendición tiene. Si él lo pusiera o si ella lo pusiera en manos de Dios y le has estado hablando de Dios. Y lo que ha pasado es que esa persona te lastima, te ataca, te azota, pero tú sigues intentando cuidarle y salvarle y oras por él, oras por ella y estás ahí todo el tiempo poniéndolo. Verso 24 nos dice que el ángel del Señor se pone en una senda, ¿no? La burra se desvía, Balaam la regresa, el ángel se pone en un camino de viñas y entonces el burro lo que hace es se pega a la pared para que el ángel no pueda atacar a Balaam, le lastima el pie, Balaam vuelve a azotarla, ¿no? Y después una tercera vez, y ya hasta la quiere matar, hasta que Dios permite que este burro hable. Y esa parte me encanta. ¿Sabes? No se trata de cuánto conocimiento tengas, no se trata de cuán sabio eres, no se trata de cuántos dones, se trata de tener temor de Dios. La burra tenía tanto temor de Dios que Dios le permite hablarle a su dueño, ¿no? Y vemos ahí Dios haciendo estas cosas que parecen de fábula, ¿no? Que parecen de historia así de, ¿a cuándo has visto un burro hablar? Pues solamente en películas, ¿no? En la película de Shrek, ¿no? El burro diciendo porque estoy solito, en la película o en la novela de Narnia, ¿no? Donde los animales hablan, pero debemos recordar
que desde el Génesis los animales podían hablar. La serpiente habló a Eva, ¿no? Entonces, no es algo que Dios no pueda hacer. Y esta burra comienza a hablar con su dueño y le dice, ¿no soy tu asna? Sobre mí has cabalgado. ¿Cuándo he hecho algo malo por ti? Y entonces Dios abre los ojos de Balaam y el ángel está en el camino con la espada desnuda y Balaam dice que hace reverencia y se inclina. Y entonces, verso 32, el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Me encanta esto, ¿sabes? Tú y yo podemos ser como el asna. Tú y yo podemos ser aquellos que están estorbándole a las personas que están a nuestro alrededor y estorbándoles por amor, por cuidado a ellos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el asna hubiera avanzado? Dios hubiera matado a Balaam, ¿no? El ángel del Señor. Y fíjate quién es el ángel del Señor, Cristo. Está tratando con Balaam y está diciéndole, mira, tu camino es perverso delante de mí. Tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Y esto es una buena pregunta ahora para nosotros. ¿Tú sabes si estás haciendo las cosas mal? ¿Tú sabes si estás buscando hacer las cosas a tu modo cuando Dios ya te dijo que no? Y aquí Balaam, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Verso 34. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Me encanta esta oración de Balaam porque suena real, ¿no? Así de, ay, he pecado, me he equivocado, he hecho las cosas mal, pero es porque no sabía. Pregunta, ¿sabía o no sabía? ¿Qué es lo que Dios le había dicho desde el principio? No vayas, no lo hagas, ¿no? Es necio, vuelve a decirlo, Dios le dice, bueno, te entrego a lo que tú quieres hacer. Y ahora aquí le dice, he pecado, me he equivocado. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente peca? Porque tú y yo vamos a pecar. Tú y yo nos equivocamos, tú y yo hacemos cosas mal. Un creyente peca y se arrepiente. Y hemos hablado ya de esta palabra de arrepentimiento, que es metanoia, que es un cambio de dirección, ¿no? Es dar media vuelta y caminar en contra de donde yo estaba caminando. Y aquí vemos lo que dice Balaam. He pecado, no sabía que tú estabas delante de mí, pero si te parece mal, yo me regreso. O sea, yo no quiero regresarme, pero si tú me dices que me regrese, pues me regreso. ¿No? Su corazón sigue siendo lo mismo, no se ha arrepentido, no está buscando hacer la voluntad de Dios, sino está buscando un pretexto. Si tú me dejas, sigo. Si no me dejas, no. Verso 35. Y el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Esta parte que Dios le ha dicho, ve, ve, pero lo que yo te diga que hagas, eso harás, no es una opción. Y a veces cuando tú y yo leemos esta historia pensamos, Dios le está dando la opción de decir lo que Dios va a decirle, pero no. Lo que Dios le está diciendo es, no importa cuánto te esfuerces, yo voy a hacer mi voluntad. No importa cuánto quieras hacer las cosas mal, yo voy a hacer mi voluntad. Y eso es algo que tú y yo debemos de aprender. No importa cuántas veces tú y yo queramos hacer las cosas a nuestra forma. No importa. Va a llegar el momento en donde Dios va a hacer las cosas a su forma. Y del lado donde tú y yo estemos va a definir lo que va a pasar en nuestras vidas. Si tú y yo estamos del lado de Dios, obedeciendo a Dios, vamos a recibir bendición de Dios. Pero si no, vamos a recibir castigo por querer quedar bien con otras personas o con los propios deseos de nuestro corazón. Verso 36. Oyendo Balac
que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Me encanta esto, porque la tentación y el pecado van a ser este tipo de situaciones. Van a buscar que tú te exculpes o que tú digas, sí es cierto, no fui yo, fue la situación, fue el momento. Mira, se me puso, yo no fue que quisiera, sino ahí apareció el dinero y pues yo lo vi fácil y lo tomé. No, mira, ahí apareció esta mujer y pues se ofreció a mí y yo dije, bueno, pues es que no soy de piedra, no soy de palo. Ahí apareció este hombre y yo dije, va a pasar esto y yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, Balak sabe manejar esta tentación y dice, no envié yo a llamarte, o sea, no es que tú quieras, yo te envié a llamar, no fue tu culpa, no eres malo, yo te llamé. También le dice, ¿no puedo yo honrarte? O sea, yo quiero hacerte bien. ¿Y a poco no la tentación se presenta así? Esto va a ser para bien, te voy a ayudar a crecer. Mira, pues sí, una vez vas a hacer las cosas mal, ¿no? Pero pues al final vas a volver a hacerlo bien, va a ser por un bien mayor. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. De hecho, es bien interesante que a la iglesia el apóstol Pedro le habla de Balaam, ¿no? Y le habla de cómo es que ama el dinero, ama la riqueza. Y muchas veces tú y yo podemos ser tentados por eso. Y en la iglesia les digo, pasa, ¿no? Predicadores que buscan enriquecerse a costa de predicar prosperidad, pero también personas que buscan engañarse y ser engañadas a través de esto. Acompáñenme, vamos rápido a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, para que veamos qué es lo que dice el apóstol Pedro de esto. Entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver eh, de estos falsos profetas que está hablando el apóstol Pedro, y vamos a ver que dice en el verso 14 lo siguiente: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y fíjate, está hablando de predicadores, de profetas, de maestros de la palabra. Y tú puedes decir, bueno, no me habla a mí, le habla al pastor. Pero el punto aquí es que tú y yo somos llamados a compartir la palabra de Dios. La gente a nuestro alrededor sabe que cuando tú y yo oramos, Dios bendice, que Dios cumple su palabra, no porque seamos buenos, sino porque Él está con nosotros, porque le conocemos o porque hemos dicho que le conocemos. Balaam decía que conocía a Dios, pero no está buscando cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces eso puede pasar con nosotros, que nuestros corazones, nuestros ojos estén llenos de adulterio, no nos hacemos de pecar, que estamos haciendo las cosas mal. Y en el verso 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, ¿no? Entonces vemos aquí al apóstol Pedro hablando de Balaam y diciendo, mira, los falsos maestros, las personas que están hablando mal, no son nuevos. Balaam ya lo hacía y lo hacen ¿por qué? Porque están buscando el premio de la maldad, de hacer las cosas mal, ¿no? La riqueza. Y tú y yo debemos de tener cuidado de no ser ricos delante de los hombres y pobres delante de Dios, porque las riquezas de este mundo pasan, pero cuando tú y yo hacemos bien las cosas delante de Dios, tenemos riquezas eternas, ¿no? Y entonces la burra le reprende, Balaam está en esto y vemos que entonces Dios ya le dijo, vas a hablar lo que yo te diga. Regresamos
a Números capítulo 22, y entonces en el verso 38 Balaam le responde a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kirias Usot, y Balac y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor me vendrá al encuentro y cualquier cosa que mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. ¿Qué están haciendo Balaam y Balac? Están buscando a través de sacrificios, a través de altares, negociar con Dios. Y muchas veces tú y yo hacemos eso. Estamos intentando negociar con Dios. Sabemos cuál es el resultado, sabemos qué es lo que Dios nos va a decir, pero seguimos diciendo: bueno, para no quedar mal contigo, para no quedar mal con la gente, voy a orar por ti. Voy a orar por la cosa que estás haciendo mal. Voy a orar por lo que sé que estás pecando. No sé si me explique. ¿No? Mira, yo sé que estás trabajando con mercancía robada, pero de todas formas voy a orar por ti. Voy a orar para que Dios bendiga tu negocio. ¿No? No se puede. No podemos pensar que vamos a sacar algo bueno de lo malo o que vamos a sobornar a Dios, ¿no? Mira, Dios, esta vez sí te voy a diezmar. Esta vez sí voy a dar mi diezmo. ¿No? Si tú me bendices, voy a dar mi diezmo esta vez sí, vas a ver que sí, o voy a ofrendar más, Dios, vas a ver que sí, pero tú dame, ¿no? Aquí Balaam y Balac están negociando con Dios y hacen sacrificios en 7 altares en un lugar alto, que por cierto, Bamot Baal significa los lugares altos de Baal, y era un santuario pagano. Ahí se sacrificaban a Baal seres humanos, animales. Entonces, creen que se puede tratar con Dios como han tratado con los dioses de la región de Mesopotamia, como los dioses paganos. Y sabes, muchas veces nuestros corazones están acostumbrados a pensar que podemos tratar con Dios como hemos tratado con la gente, ¿no? Como hemos tratado con la gente en poder en nuestro país, o como hemos visto que se hacen los negocios, cómo se hacen las cosas, o como pensamos, bueno, Dios debe de ser como nosotros y también le debe de gustar la riqueza. ¿Sabes? Yo no estoy para decírtelo, pero yo comúnmente no es que yo predique de dinero porque me vaya bien o me vaya mal, pero los que saben, pues no me va tan bien, ¿no? Y no se trata de que el predicador, la iglesia tenga dinero, se trata de que la iglesia haga las cosas bien, de tener temor de Dios, de poder servirle a Dios y amar a Dios a través de amar y servirle a los otros. Entonces, se trata de honrar a Dios con lo que somos y con lo que tenemos. No se trata solamente de darle de una forma y no de otra. Y aquí Balaam y Balac están dándole sacrificios. A Dios no le impresionan los sacrificios. A Dios no le impresiona cuánto das o cuánto haces. Dios quiere nuestra obediencia. Entonces, verso 4 del capítulo 23. Vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo: 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Ay, qué padre, ¿no? Balaam, bien bondadoso con Dios. Y el Señor puso palabra a la boca de Balaam. Fíjate, ¿cuál era el deseo del corazón de Balaam? Maldecir al pueblo de Israel, por eso le van a pagar, por eso se va a honrar. Pero Dios le pone palabras en su boca. Y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió él, y aquí estaba junto a su holocausto él y todos los príncipes de Moab, y ya estaban esperando. ¿Qué dijo Dios? ¿Sí funcionó el soborno? ¿Sí lo hicimos bien? Verso 7.
Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Qué es execrar? Execrar, bueno, es condenar, maldecir. De hecho, la palabra execrar viene de dos palabras latinas. Una es ex, que significa fuera, y la otra es sacer o sacre, que es sacro, santo, no es quita de lo santo, aparta de lo santo. Y entonces aquí Balaam está diciendo lo que Balac le mandó a hacer. Verso 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Dios no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, ahí donde estaba, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como lo suya. No, me encanta estos dichos o esta parábola de Balaam, porque Balaam empieza, me trajeron para maldecir, pero yo no puedo. Y entonces en el verso 9 empieza a describir lo que Dios le ha dejado ver. Y Dios le ha dejado ver lo siguiente. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado. ¿Sabes en dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento? En ese preciso momento, el pueblo de Israel estaba acampando en los campos de Moab. No sabía que alguien lo quería maldecir. No sabía que estaban intentando hacer cosas en su contra. ¿Cómo estaba habitando el pueblo de Israel? Confiado, descansando en Dios. Y esta parte es bien importante, en especial en nosotros como creyentes, porque muchas veces hemos visto o hemos sabido de personas que quieren hacernos mal, ¿no? Y que te hacen un amarre y que te hacen una maldición y que hacen X, Y cosa y, y creemos en lo espiritual. Y hay gente que dice, no, pero es que están atacándome espiritualmente y esto y lo otro y nos están, ¿sabes? Cuando tú haces la voluntad de Dios, la gente que te maldice puede ver lo mismo que estaba viendo Balaam. Ve a un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. La bendición de parte de Dios al pueblo de Israel es más que el polvo, su descendencia. La bendición de Dios a nosotros es estar confiados en medio de todo lo que está pasando, descuidado. Podemos descansar en Dios y de saber que somos bendecidos. Oye, pero me enteré de que me están haciendo mal de... ¿Eso qué? La bendición de Dios es mayor y mientras yo haga las cosas bien delante de Dios, Dios va a estar guardando mi vida. Tengo una historia y no soy mucho de este tipo de historias ni de este tipo de situaciones. Y creo que ya se las he relatado en alguna ocasión, pero tengo una historia cuando trabajaba en Coahuila de una mujer que fue a maldecirnos en la noche un día, ¿no? Y yo no la vi. Bueno, yo la vi cuando yo iba llegando al campamento de noche, pero yo no vi cuando esta mujer empezó a maldecir. Llegó el que ahora es mi pastor, llegó y habló con ella porque le hablaron los guardias y le dijo esta mujer, vengo a maldecir a este lugar y vengo a maldecir a ustedes, ¿no? Y a mí me sigue sorprendiendo la confianza de mi pastor, que le dijo, ¿qué necesitas para hacerlo? ¿No? ¿Qué necesitas? Les voy a pedir que te traigan todo para que hagas lo que tienes que hacer, pero te quiero advertir una cosa, estás tratando con el Dios vivo, el Dios todopoderoso, y si tú fallas, lo que Dios te va a hacer va a ser peor de lo que tú estabas intentando hacerlo, porque mi Dios es real y tiene poder. Cuando pasó eso, eh, ese día, a la mañana siguiente, y nos lo contó, yo temblaba, ¿no? Yo decía, ¿no? Y es en serio, o sea, parece una historia de la mano peluda, ¿no? O algo así. Y saben, era real. Esta mujer fue a maldecir
aparte de la iglesia, a hombres que servían a Dios. Y no pasó nada. Hemos sido bendecidos porque Dios ha sido bueno, no porque seamos buenos. Y lo mismo pasa con cada maldición que pueda ser tirada en contra de el pueblo de Dios, en contra de nosotros. Y les decía yo no soy mucho de contar estas historias, pero lo espiritual existe. Y vemos, Dios nos cubre debajo del hueco de su ala y podemos estar confiados. No se trata de andar buscando brujería, mal de ojo, no, nada de eso. Se trata de caminar en el camino de Dios, obedeciéndolo, y así vamos a estar confiados. Quien intente maldecirnos no podrá. Dios va a llevarlo a que nos bendiga. Balaam termina en el verso 10 del capítulo 23 diciendo: muera yo la muerte de los rectos y mi postremería sea como la suya. Está deseando morir entre el pueblo de Israel. O sea, no hay nada que detenga la voluntad de Dios cuando tú y yo caminamos en ella. Verso 11. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí, has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Dios ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofí, que significa vigilancia, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tus holocaustos y yo iré y encontrar a Dios allí. ¿Te das cuenta? Ahora Balac dice: bueno, tal vez es el lugar, ¿no? Tal vez Dios no te entendió lo que estabas diciendo, como que las nubes taparon la comunicación. Vamos a otro lugar. Y el enemigo vigila lo que tú y yo estamos haciendo. Y de repente entonces vemos, hacen otra vez 7 altares, hacen sacrificios y buscan otra forma, quizá en otro lado. Y el enemigo va a estar buscando formas de maldecir nuestras vidas, de hacer cosas mal, de poner tentaciones, de poner trabas. Pero cuando Dios está con nosotros y nosotros habitamos en su voluntad, no hay nada que pueda hacer. Y verso 16, vemos que Dios sale al encuentro de Balaam y pone palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Verso 17, y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. La misma historia. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Balac? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿No? Entonces, volvemos a hacer las cosas mal, a nuestra manera. A ver, ¿qué ha dicho Dios? Ahora sí, ya debió de haber cambiado de opinión. Le dimos más. Verso 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel: lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Ahí está, ¿no? La respuesta de Dios es: no soy hombre para que mienta, para que me arrepienta. Yo ya dije y lo ejecutaré, ¿no? La orden es: yo bendeciré a mi pueblo. Y me encanta el verso 21, porque deja ver cómo es que Dios nos ve. Dios nos ve sin perversidad, Dios nos ve con gozo. No veo maldad en ellos, dice Dios. ¿Sabes? Dios no ve maldad en nosotros, y no porque no seamos malos, sino porque cuando nos ve, ve a Cristo en nuestras vidas, el cual nos da gozo y paz y nos da fuerza. Entonces, Dios nos ha dado el privilegio de ser como el león que se levanta.
¿no? Y ese privilegio de levantarnos en contra de la tentación, en contra del pecado, en contra de lo contrario a Dios, cuando caminamos con Él. Verso 25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Dios me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parece bien, perdón, por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Otra vez, la necedad. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿No? Ahí vemos. Peor, fíjate lo que era Peor. Peor era el lugar más alto de estas tierras y era el lugar también donde adoraban a otros dioses y había ahí un templo a Baal, ¿no? Entonces siguen pensando que Dios es como otros dioses, que Dios es como Baal. Y tú y yo necesitamos quitarnos esa idea. Cuando tratamos con Dios, no vamos a negociar. No se trata de agarrar a Dios de buenas y esta vez sí me va a dejar hacer las cosas mal y va a hacer mal como yo quiero que haga. Dios no va a negociar, Dios es justo. Capítulo 24, verso 1. Cuando vio Balaam que parecía bien al Señor que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, ¿no? Ya no buscó que Dios le hablara, sino voltea hacia el desierto y alza sus ojos y ve a Israel alojado por sus tribus. ¿Se acuerdan? Era 4 sectores, 4 puntos en medio de la tienda de Dios y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Bor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Me encanta esto, porque ahora Baal voltea al desierto, voltea a ver algo que no es, voltea a ver a un pueblo que no está en la tierra prometida, sino que está en el desierto, en medio de tiendas, pero empieza a ver cómo Dios ve al pueblo de Israel y la bendición por venir. Y entonces bendice movido por Dios. ¿No? Y ve cómo Dios lo ordena y ve las calles de Israel y me encanta cómo ve, ¿no? Cómo son hermosas tus casas, oh Jacob, dice en el verso 5, como arroyos extendidos están, como huertos junto al río. Y esto te debe de recordar el Salmo 1, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Entonces empieza a ver cómo Dios va a bendecir al pueblo de Israel y no puede maldecirlo. Verso 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos, le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Dios te ha privado de honra. No importa cuántas veces lo intentes. Si buscas ganar deshonestamente bendición, honra, riqueza, va a llegar el momento donde todo eso va a desaparecer y vas a ser humillado delante de los hombres y principalmente delante de Dios. Entonces, Balaam se va pobre, sin honra, sin obedecer a Dios,
Y en el verso 12, Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable el Señor, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿No? Fíjate, ahora Dios toma a Balaam para decirle a Balac lo que va a pasar. Y verso 15 dice, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto de ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada por Seir sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado. Cuando Asiria te llevara cautivo, tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitim y afligirá a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Lo que hace Balaam al último es hablarle a los reyes, a los principales, pero lo que les está diciendo es, no van a poder maldecir al pueblo de Israel. Dios va a traer al dominador, Dios va a traer al que quite toda la iniquidad, todo el mal, y va a hacer su bien en esta tierra. No hay nada que puedan hacer. No lo vamos a ver, pero llegará, ¿no? Y vemos entonces cómo es que no importa lo que los enemigos de Dios y los enemigos de nuestra alma puedan o quieran hacer, si tú estás con Dios, Dios está guardándonos. Pero ojo con esto, porque la próxima semana vamos a ver que Balaam le dio un consejo a Balac. Y ese consejo no va a ser yo los maldigo. El consejo va a ser hazlos caer, que sus corazones se desvíen. Y aquí tú y yo vemos cuando estamos escondidos en Dios, cuando oramos, cuando leemos, cuando estamos en unidad, cuando estamos en armonía con Dios y con la iglesia, Dios nos guarda. Y sabemos ya el futuro de las cosas. Balaam termina declarando el futuro a estos reyes, a estos príncipes, a estos principales de estas ciudades, de lo que va a pasar. No va a quedar injusto sobre la tierra. Tú y yo ya lo sabemos. Dios hará su justicia y descansamos en eso. Pero si tú y yo caemos en hacer las cosas mal, ¿quién nos protegerá si tú y yo nos descuidamos? Entonces, tenemos aquí tres tipos de personas. Tenemos, bueno, dos tipos y un pueblo y un animal, ¿no? El tipo que está queriendo hacer mal a toda costa, Balac, el enemigo de Dios. No importa cuántas cosas haga la gente en contra de Dios, Dios hará su voluntad. El segundo, uno que dice conocer a Dios. De hecho, me encanta cómo empieza sus visiones siempre Balaam, el varón de ojos abiertos. O sea, él se jacta de tener los ojos abiertos, de oír los dichos de Dios, de saber la ciencia del Altísimo, de ver la visión del Omnipotente. Y aún así, no conoce a Dios. Sabes, tú y yo podemos estar llenos de dones y talentos y no buscar hacer la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado. Está el caso del pueblo de Israel, caminando en la voluntad de Dios, bendecido. No importa lo que digan en su contra o lo que intenten en su contra,
Si está en la voluntad de Dios, Dios lo prosperará. Y el caso de la burra, que no se detiene a pesar de ser azotada, de ser golpeada, de buscar el bien para las personas. Tú y yo podemos ser como la burra de Balaam, podemos ser como Balaam, podemos ser como Balac o como el pueblo de Israel. Y tú y yo necesitamos decidir qué es lo que queremos hacer, de qué lado queremos estar. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.